El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Buenas, amables oyentes de La Palabra en Radio, un programa que hacemos todos los domingos desde la ciudad universitaria de Meléndez en Univalle Estéreo 105.3 de la FM. Este es un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Como siempre, todas las mañanas de domingo tenemos para ustedes información y entrevistas de mucho interés. Seguimos en nuestras entrevistas, producto de nuestro viaje con el periódico La Palabra al Magdalena Medio, especialmente a la ciudad de Honda, donde estuvimos hablando sobre el río en el museo con Germán Ferro y con una persona muy importante sobre el Magdalena Medio con el que vamos a conversar hoy y en el próximo programa. Se trata de Juan Guillermo Garcés Restrepo, que tiene un proyecto extraordinario para la conservación del medio ambiente, que es la Reserva Natural del Cañón del Río Claro. Este es un proyecto en donde van estudiosos de todo el mundo en biología, en conservación de medio ambiente, en estudios geológicos y en todo lo que tiene que ver con la conservación del río Magdalena y de los afluentes. Este es un hombre nacido ahí, un hijo del Magdalena Medio, que tiene su historia de vida relacionada de manera muy profunda con su región. Creo, sin temor a equivocarme, dirige uno de los proyectos ambientales más importantes que tiene Colombia, 2.400 hectáreas alrededor del río Claro, que es uno de los afluentes del río Magdalena. Entonces vamos a hablar sobre todas estas historias en este programa y en el próximo con Juan Guillermo Garcés Restrepo. Bueno, estamos aquí en La Palabra, periódico cultural y literario de la Universidad del Valle, que ha querido hacer un especial dedicado al río Magdalena. Y tenemos hoy un invitado especialísimo para este documental sobre el Magdalena, que es Juan Guillermo Garcés Restrepo, un hombre que está vinculado desde niño, desde su infancia al río. Y vamos a hablar del río Magdalena. A propósito de esto, de la lectura que hicimos recientemente del libro de Wade Davis, Magdalena, Historias de Colombia. Y nos va a acompañar en esta conversación Fernando Guerra, que es otro ribereño, ha hecho su vida en Puerto Boyacá y ha tenido también, junto con Juan Guillermo, en épocas pasadas, experiencias y trabajos conjuntos donde coincidieron con eso. Entonces quisiera, en principio, Juan Guillermo, que nos cuentes un poco tu relación con el río, personal, íntima. ¿Cómo ha sido para entrar en materia es tú, Juan Guillermo, y el río Magdalena? A ver, profesor Henao, yo creo que ese contacto con el río es una experiencia marcada por el destino de mi padre, que se viene a trabajar al Magdalena Medio en los años 40. Yo voy a nacer en 1949, entonces desde que estoy muy niño, yo creo que como a los 6 meses de nacido, me trajeron por primera vez a La Dorada. Mi padre tenía ahí unas fincas que le había recibido una deuda y ahí empezó él su historia y me vincula a mí a esa historia, porque a mí me van a bañar en el río la mañana, por la tarde, por el calor. Mi bisabuela me bañaban en la orilla del río en una canoa, con una totuma me tiraban agua y así voy creciendo, y desde ahí voy teniendo mi experiencia en una finca que se llama Yucalito, completamente al frente de Dorada, al lado de Puerto Boyacá, de Puerto Jalgar, y ese es mi vínculo, o sea, mi vínculo está desde mi nacimiento. Los recuerdos que tengo de esos años de niño, casi desde bebé, de los 2, 3 años que uno empieza a tener algunos recuerdos, es pasar
pasaba por el río Los Champán. Me impresionaba mucho ver esas canoas con esos techos de paja redondos, largos, cargados de gente y con remos. No había motores. En esa época no había motor fuera de borda. Era todo a mano, era remo a mano. Y así era que íbamos y veníamos de la finca a La Dorada. Y mi papá vende y luego se compra otra finca que llama Ucrania. En esta semana hablaba con mi hermana, que es mayor que yo, casi 10 años, y ella me refrescaba la memoria con muchas cosas. Y así empezó mi relación con el río, profesor Henao. Una vez me quedé ahí dormido en la playa y allí yo soñé que del cielo bajaba. Bueno, ya dijéramos, cuando empiezas a tener comprensión histórica, política, que ya apuestas a un proyecto de cambio, digamos, revolucionario, utópico, ¿y qué era lo que tú querías, pretendías e idealizabas de hacer con el río? Cuéntanos un poco de esa historia. A ver, profesor, es que cuando uno se va, yo pienso que cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo, ubiquémonos en África, en Asia, en Europa, en Canadá, en Brasil, en Chile, en cualquier lugar, el ser humano es un ser, es un animal especial que hemos desarrollado la posibilidad de mirar el entorno no solamente para tener la comida, que es lo fundamental, y el agua, sino que los seres humanos hemos construido otra relación con la naturaleza, con el río, con la montaña. Es una relación diferente al resto de las especies. Para nosotros todo es utilitario, todo es de consumo. Heredamos de los animales ese principio de ser consumistas. Los animales tienen que consumir para vivir, tomar agua, alimentarse, comer, depredar, cazar. Eso lo hace cualquier animal. Y los humanos lo heredamos de ahí, de nuestra naturaleza biológica animal. Entonces, en la medida en que los seres humanos vamos poblando el planeta, y en este caso el Magdalena Medio, en la medida en que vamos ocupando ese territorio, pues vamos haciendo lo que hacen los seres humanos: consumir, depredar, tomar posesión. Los indígenas tomaron posesión de este territorio hace 10, 15 mil años. Las primeras comunidades indígenas que llegaron hicieron eso, tomaron posesión del territorio, cazaron los animales para vivir, fundaron caserío y construyeron una cultura y una sociedad sobre ese territorio del Magdalena, de la cuenca del Magdalena y del río. Lo hicieron durante 10.000, 15.000 años, y ellos desarrollaron un montón de procesos, pasaron desde cazadores recolectores hasta agricultores, pero luego llegaron los españoles y rompieron ese modelo que había establecido. Y el rompimiento que genera la presencia de los colonizadores y los conquistadores españoles irrumpe con una naturaleza antropológica, sociológica, etc. Entonces cambia la historia de la cuenca del río Magdalena con la llegada de los conquistadores. Gonzalo Jiménez de Quesada subió por el río Magdalena para coger Bogotá y conquistar y fundar el reino de la Nueva Granada. Y nosotros somos descendientes de los indígenas. Por mi padre tengo raíces indígenas, por mi madre tengo raíces españolas, y somos un cruce, somos un híbrido. Y el resultado de eso es la ocupación de la cuenca del río Magdalena, la ocupación para transformar esa cuenca. ¿Y qué fue lo que trajeron los españoles? El modelo extractivo y el modelo de la ganadería extensiva. Los indígenas americanos no sabían domesticar animales, ellos eran fundamentalmente agricultores, pero los que traen la economía, la sociedad y la cultura de la ganadería son los españoles. Eso que estás hablando, Juancho, la ocupación del territorio por los indígenas y después la colonización española, se refleja muy bien en eso que tú conoces muy bien de la cultura zenú en La Mojana, que fue una ocupación y una transformación del territorio amigable con la naturaleza y que no ha sido superada. Sí, Fernando, tienes toda la razón. Tuve el privilegio y la oportunidad de trabajar 4 años en La Mojana con los departamentos de planeación del departamento de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, y con el DNP fui asesor y consultor de la FAO
mirando ese tema de la depresión momposina y la Mojana y las inundaciones. 4 años propuse el proyecto del Plan de Desarrollo Sostenible de la Mojana, que se ejecutó y se desarrolló. Y ahí yo partí de los estudios de Clemencia Plaza, Ana María Falchetti, cuando ellas eran alumnas del profesor Gerardo Reich Dolmató. Lo menciona mucho en la primera parte. Wade Davis en el libro, porque Dolmató fue un antropólogo fantástico, un arqueólogo, un hombre con una cosa que nos formó, nos educó y educó a la escuela. Ana María Falchetti y Clemencia Plaza eran discípulas de él en su doctorado, en su especialización. Hicieron una tesis impresionante sobre esa cultura zenú. Y yo cogí y partí de ese estudio de ellos para mirar la Mojana hoy y proponerle al gobierno. Era necesario mirar el territorio de la Mojana con otra forma, cogiendo desde las raíces de cómo había sido usado y ocupado el territorio por los indígenas zenúes, que fue una vaina impresionante. Fueron 700 años de ocupación, 300.000 hectáreas adaptadas con una serie de montículos en una vaina sostenible. Y de ahí me fui, después de estudiar, fui a Vietnam y a Camboya y me fui a estudiar el Mekong. Me entrevisté con el director del instituto que maneja la cuenca del Mekong por parte de China, todos esos países, 6 países que se unieron, y fui a Phnom Penh a pedirle una entrevista al director y a plantearle lo que yo estaba planteándole al gobierno de Colombia sobre la cuenca del Cauca y el Amazonas, porque en la Mojana confluyen los 2 ríos. Esto no es una cuenca, esto es una bicuenca. Esto es una bicuenca conformada por el río Cauca en el occidente y por el río Magdalena en el oriente. Lo separa la cordillera central, pero las aguas del sistema hidrológico hidráulico confluyen en la depresión momposina, que es un fenómeno especialísimo, que uno puede escribir libros y hablar sobre ese tema de la depresión momposina. Ese es un aporte tuyo al conocimiento del río, porque eso de la bicuenca es la primera vez que yo lo oigo y parece muy razonable, aunque esa hidrocuenca recoge mucha parte de la población y la economía nacional. Esa mirada aparte, pero unida, es una visión nueva que me parece muy interesante estudiar. Sí, yo creo que no podemos mirar el río Magdalena. Güey, en el libro estoy terminando de leerlo, voy a terminarlo para mirarle. Sandra Uribe, hace 10, 15 días me dijo, ya salió la versión en español. Yo tenía la versión en inglés, pero la versión en español le permite a uno con nuestro propio lenguaje, porque me parece que la traducción, güey, él ha venido varias veces y he hablado con él varias veces y él no estaba satisfecho con una primera versión que le hicieron de traducción y por eso fue que se demoró en salir la versión en español cuando ya había salido la inglés. Entonces creo que hay una buena traducción, hay detallitos por ahí que uno encuentra, pero en general es muy acertada la traducción, entonces le permite a uno percibir lo que Güey percibió de su visión, de su experiencia del río Magdalena y nos la transmite. Entonces Güey no plantea el tema de la bicuenca, obviamente, y yo no se lo he escuchado realmente a nadie. Yo llevo muchos años estudiando, he estudiado duro el tema del río Magdalena. Por ejemplo, cuando estuve en La Mojana, yo iba a dar conferencias a Bogotá y allá se reunían los más duros de todas las universidades de los Andes, de todas las universidades del país, los expertos en hidrología, los de la Nacional, que es una experta, una de las hidrólogas más importantes de Colombia. Mojana, espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua, espíritu burlón. Yo
tenía una ventaja. Sin yo ser hidrólogo, yo tenía una ventaja. Y era que me había ido a caminar el territorio y me había leído todos los estudios que habían hecho sobre la mojana, todos los ingenieros. Me leí y yo trabajaba hasta las 3 de la mañana, o sea, 4 años dedicado a investigar y a vivir. Y pude comprender el tema de la mojana. Envuélvela con la atarraya, púyale los ojos, donde ella vaya, pa' que nunca más se olvide de mí, pa' que yo no tenga. El tema de la mojana es muy complejo, es una de las cosas más complejas que tiene esta bicuenca. Entonces ahí fue donde yo comprendí que no se trataba de una cuenca, sino de una bicuenca, por un tema geológico que es largo de explicar, pero que confluyen. Y de ahí en adelante, después de la depresión momposina, prácticamente desde Zambrano y el Plato hasta Cartagena. No, ahí se abre como una sola cuenca, un solo cauce. Pero es que eso no solamente es un cauce, es que eso es un sistema hidrológico de humedales al lado y lado. Es que el Magdalena Medio y el Magdalena Bajo no es una cuenca, esto es un sistema de humedales del más fantástico, lo más valioso, de los sistemas más valiosos a nivel mundial que se formó. El río Magdalena y el río Cauca son dos ríos muy jóvenes. El río Magdalena es un río de 3 millones de años, 4 máximo, entonces es un río reciente. Los ríos de Colombia son recientes en su mayoría. Tenemos que mirar integral y sistémicamente este sistema hidrológico, porque ahí está sentado. Pensando en esta charla con el profesor Henao, con ustedes, y leyéndolo de Way, ayer estuve hasta la 1 de la mañana leyendo, y a las 5 de la mañana volví, me desperté, y otra vez tuve que ponerme a leer, cierto, descansé otro ratico, pero siempre estoy ahí pegado. Y entonces pensaba, por ejemplo, que cuántas ciudades hay en esta bicuenca. Entonces escribí en el libro, hice una nota y puse como 28 ciudades, pero pensé en cuántos pueblos. Entonces puse un número, 250 pueblos en la bicuenca, en lo que llamamos Cauca y Río Magdalena. ¿Cuántos pueblitos hay en Popayán, en el Cauca, en el Valle, en Risaralda, en Caldas, en Antioquia, en el Huila, en todo esto que confluye, todo Boyacá, porque el río Sogamoso hace parte de esto? Entonces es la mayoría. O sea, ¿qué es lo que está por fuera de este sistema? Está el piedemonte del Pacífico, después de los farallones de Cali hacia el Pacífico. Al sur está el Patía, que es otro sistema. Luego el río Atrato, que es otro río aparte, y el río Sinú, que es otra cuenca aparte. Y para el lado de allá tenemos el piedemonte de la Amazonía y el piedemonte llanero. Pero la mayoría de las ciudades y los pueblos están en esta cuenca. Entonces yo pensé, ¿cuántas minerales tóxicos, plomo, etcétera, que contaminan el río? ¿Cuánta materia fecal de cuántos millones? De los 46 millones o 47 millones de colombianos, ¿cuántos millones echan la materia fecal? ¿Cuáles ciudades tienen tratamiento de agua? Se habla del río Bogotá como la gran tragedia de Magdalena. Por eso que está exacto, sí, eso es lo que plantea hoy, mirando su recorrido por el río Bogotá y su desembocadura en Girardot. Tenemos que agradecer muchísimo a Way, porque habiendo muchos historiadores, tenemos muy buenos historiadores en Colombia de muchas cosas, y los libros que hay de Picón y otros clásicos de la literatura y la investigación sobre el río Magdalena. Way lo que hace es traer al presente, volver otra vez a traer al presente con la realidad del presente, con el acuerdo de la paz de la FARC en La Habana, con el conflicto de la guerrilla y los paramilitares, el tema de los desplazados, el tema de las víctimas. O sea, Way como que vuelve al presente toda esta historia, y eso es lo interesante que yo creo que tenemos que discutir en este país, los que vivimos en este país y los que hemos vivido en esta cuenca, profesor Henao.
Mojana son 500.000 hectáreas, si sumamos la isla de Monpós, 500 o 600.000 hectáreas. Es una tierra que yo diría que es ella más el Magdalena Medio y el Valle del Cauca. ¿Por qué es el Valle del Cauca? ¿Por qué la fertilidad de los cultivos de caña? ¿Por qué el Valle del Cauca es un centro de producción agrícola? ¿Por qué está el CIAT en Pereira? ¿Por qué todo lo que ocurrió en el Valle del Cauca a nivel de agricultura? Por las planicies inundables del río Cauca, que son esa bicuenca, porque ahí se depositaron los sedimentos y esta es una historia de muchos millones de años. O sea, el petróleo que está en Puerto Boyacá, que está en el Huila, el carbón que está en el Cerrejón, son procesos sedimentarios del levantamiento de la cordillera de los Andes que se bifurcan el macizo colombiano en 3 ramas. Y luego eso a su vez está conectado con un proceso de un continente. Colombia está en la esquina, en la proa del barco que navega, porque tenemos que concebir esta historia de estas cuencas, la tenemos que conectar a esa historia en general. Llevo toda la vida, desde que tuve 15 años, 16, 17, me puse a estudiar y no he parado. Tengo 72 años y no voy a parar, y yo le pido al universo que me deje vivir mientras que mi cerebro esté funcionando. Ya después de que no funcione el cerebro ya no tiene importancia nada. Hemos vivido en un conflicto primero que se agudizó con la llegada de los españoles, pero profesor, yo pienso que el conflicto estaba ya antes de la llegada de los españoles. Las tribus indígenas en Colombia se hablaban 2000 lenguas diferentes. Desconocida, ay, ese sí sabe curar con plantas desconocidas. El territorio de Colombia está repartido en 2000 etnias o en 3000 etnias, no sabemos cuántas. Era inmensa la diversidad. Los incas estaban en Perú y los incas habían desarrollado un modelo de estado en donde ellos eran un imperio y clanes y habían colonizado, era como Estados Unidos hace 1000 años o 600 años. Es un modelo distinto con una tecnología diferente, pero en esencia era lo mismo. Era un gran jefe que había construido un gran estado y el estado venía avanzando hacia Colombia, llegó hasta el territorio guambiano y se bajó hasta Bolivia, Chile, pero era un imperio como el imperio azteca. Eran imperios, son modelos distintos, pero ya el territorio estaba en conflicto, porque eso es parte como de la esencia humana. Los indígenas ya mantenían peleando entre ellos y guerras entre los pijaos con los muiscas y los yo no sé qué. Entonces este conflicto parece, profesor, que para mí lleva 300.000 años o más. El humanizarnos, profe, creo que la primera vez en 300.000 años o 1,5 millones de años de evolución, desde el Homo erectus al Homo sapiens, neandertal, etcétera, al llegar a nosotros, somos las primeras generaciones, profesor, que nos estamos planteando con profundidad cuál es el conflicto humano, por qué nos peleamos. Cuando hablamos de que somos humanos, entonces yo me pregunto, ¿qué es ser humano? ¿Qué quiere decir humano? ¿Por qué nos decimos humanos? Para diferenciarnos de los animales. ¿Y en qué nos diferenciamos de los animales? Entonces esas preguntas nos llevan, Fernando, a una cosa, y es que finalmente pienso que estas raíces de este conflicto son muy profundas, profesor. Estas raíces, Fernando, de este conflicto no se van a resolver con unos documentos y unas cosas, sino que es que aquí nos tenemos que cuestionar a nosotros mismos como humanos, cómo hemos ocupado un territorio, cómo lo hemos usado, cómo lo hemos destruido, cómo hemos usado un río, cómo hemos destruido y contaminado las aguas del río, cuál es el futuro de las generaciones de los jóvenes que vienen detrás de nosotros, esos jóvenes que estuvieron ahorita en Cali peleando en las barricadas y en las cosas, una nueva generación de personas que están expresando sus ideas, su
ideología, su episteme, su nueva forma de sentir y pensar, porque no ven un futuro, porque ellos cuando miran el futuro ven que no hay futuro y entonces ellos están peleándose el derecho a ese futuro. De un futuro mejor para el río, para el país. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que si estuviéramos con Wade aquí, tuviéramos un diálogo con Wade, yo he tenido algunos con él y creo que compartiría este concepto. Él dice, Colombia es un país especial. Es que todos los países, si usted va para Perú, los peruanos dicen que el país es especial, lo mismo dicen los argentinos, los brasileños, mi madre, todos. Pues, profesor, eso es lo que llaman chauvinismo. Todos somos chauvinistas, los humanos somos chauvinistas por naturaleza. Entonces los vallonos dicen que lo mejor es el valle, que fuera del valle, ¿cómo es? El valle es valle, lo demás es loma. Y los paisas dicen lo mismo. No, loma es loma y lo demás inunda. Loma es loma y lo demás inunda. Bueno, en general es eso. Es maravilloso cómo los humanos nos apropiamos de un territorio y pensamos que nuestro territorio es lo mejor y que nuestra familia es el mejor, y ahí viene que el apellido es especial y otros que el color blanco y otros que el color negro y otros que indígenas. Ese es el conflicto humano. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a superar eso? Yo pienso que la única forma es la humanización, humanizarlo. ¿Y qué quiere decir humanizarlo? Es superar nuestro instinto animal. ¿Qué quiere decir superar nuestro instinto animal? Superar nuestro instinto animal es la rabia. Es que te da rabia porque alguien dijo una idea que a ti no te gusta y que es contraria política o religiosa o epistemológica o filosóficamente a lo que tú dices. Entonces ya te erizas y se te palan los pelos para defender tus ideas. Lo mismo el que tiene una religión, el budista, el musulmán, el cristiano. Lo mismo el liberal, lo mismo el conservador, lo mismo el del AFAN, lo mismo el del ELN. Todos estamos enfrascados en cada uno en defender su propio terruño. Y yo hablo de terruños ideológicos, no solamente físicos, sino que es que el tema más clave es aquí, cómo nos colonizaron esta cabeza, cómo nos colonizaron este cerebro, o sea, cómo nos pusieron banderas. Yo tuve la bandera en la universidad, cogí la bandera del MOIR, con Jorge Robledo, con todos, con Fernando. Éramos en la época de la universidad en los años 70, como los jóvenes ahorita están cogiendo otras banderas. Eso es normal, ¿cierto? Son las diferentes épocas, pero al fin y al cabo nos radicalizamos en nuestra propia ideología, y los otros eran mamertos, trotskistas, y los otros eran nudivistas y la derecha, y son enemigos. Entonces los humanos somos enemigos de todo. Entonces yo pienso que mientras que eso sea así, no vamos a poder resolver este problema. Tenemos que pensar quiénes somos como seres humanos frente a la naturaleza, frente al río, frente al agua, frente al universo. En estos días cumplí años en esta semana, y entonces le decía a mis 4 hijos vivos, estábamos ahí comiendo y había un mantel con un dibujo de esos hindúes, y el dibujo empieza en un centro y de ahí se desprende un montón de cosas. Y yo les dije, hijos, ¿ustedes no creen que es demasiado hermoso y maravilloso que de un centro donde no habían átomos, donde no habían supuestamente ni partículas fundamentales todavía, de ahí surge toda esta mesa y surge ustedes y surge todo lo que hay, todo el universo, toda la galaxia? Eso no es mágico, eso no es magia, eso es lo más extraordinario de este universo. Yo me siento muy feliz que después de 72 años me siento que puedo medio entender el universo, física cuántica, astrofísica, etcétera, neurociencias, y siento el cerebro y veo la antropología y la evolución del ser humano pasando del Erectus sapiens, etcétera, mi historia de la guerra, mi historia de los partidos políticos, las guerras civiles, y puedo tener una visión como integral, y eso es lo que me maravilla haber pasado por este mundo. Lo que más me maravilla es que no he desperdiciado. Si yo tuviera que volver a empezar, estudiaría más, investigaría más, no perdería un minuto en mi vida, profesor. Bueno, hemos conversado en esta primera parte con Juan Guillermo Restrepo. Los invito para el próximo domingo a culminar esta interesantísima entrevista con uno de los mayores expertos, creo yo, no solamente en el medio ambiente, sino en todo lo que tiene que ver con la conservación de los ríos, y en particular del río Magdalena, que es donde está situada la Reserva Forestal de Río Claro. Agradezco a nuestra productora general Shirley Sáenz Mosquera, en el sonido a Fernando Patiño, quien les habla Darío Henao Restrepo. Los espera el próximo domingo aquí en La Palabra en Radio, en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.